¿Amor o egoísmo? ¿Qué será lo que Dios ha tenido desde que formó al ser humano hasta nuestros días? Es una interesante pregunta. Qué bueno es tenerte, qué bueno es en verdad que podamos reunirnos por este medio para así compartir el repaso de nuestra lección de escuela sabática. Te extiendo una cordial y sincera bienvenida a este programa tan especial. Bueno, vamos a orar como siempre, en verdad lo hacemos para poder así abrir este hermoso libro que es la Biblia. Querido Señor, en este momento rogamos que nos des de tu Espíritu Santo para entender tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, como en verdad les hice la pregunta en el inicio, en la introducción, amor o egoísmo. ¿Qué es lo que viene de nuestro Padre Celestial? ¿Qué será? Algunos han hablado mal de Dios, de su carácter, de sus juicios, de lo que Él ha realizado en este planeta Tierra, pero al nosotros mirar la Biblia podemos ver evidencias de su grande amor y cómo sus juicios son justos y son verdaderos. Comenzábamos nuestra lección de esta semana hablando acerca de la destrucción del primer templo, el templo de Salomón. Un maravilloso templo que fue edificado de una manera muy cuidadosa. No hubo ruido en aquel lugar, unas piedras labradas traídas de cierto lugar muy especiales. Y de esa manera este templo fue destruido en el año 586 por los babilonios. Y estaba la pregunta, estaba el tema en esta semana y la palabra del Señor nos da una ampliación de acuerdo al libro de los Reyes, y habían preguntas teológicas muy interesantes como ¿y por qué Dios permitió que su templo, su morada, donde Él venía a encontrarse con su pueblo, por qué fuese destruido? La respuesta es muy lógica y es muy obvia a través de la palabra del Señor, y es que ellos se apartaron de sus mandamientos, se apartaron de su pacto, se apartaron de sus enseñanzas y no obstante también cayeron en el paganismo, cayeron en malas prácticas, adoraron cosas que no eran de adorar, porque todo lo que vemos no es de adorar, solamente Dios es digno de adorar. Así que por ese motivo ese templo fue entregado en manos de los babilonios, se apartaron de Dios y la Biblia es muy clara donde dice, ¿podrán caminar dos si no se pusieren de acuerdo? Pues sencillo, el pueblo de Israel no quiso caminar con Dios y Dios no caminó, porque al Señor debemos de invitarle para que de esa manera camine con nosotros. Había una profecía muy interesante también del segundo templo. Yo creo que vayamos a Lucas capítulo 19 versículo 41. Las palabras del Señor donde dice lo siguiente. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró por ella, por la ciudad de Jerusalén. El maravilloso Salvador llega y entonces ahora, ese era un título que tenía la lección, un Salvador con el corazón roto. Y entonces Jesús llega y mira la ciudad. Más adelante les voy a presentar una pequeñita panorámica de acá de la ciudad de Medellín. Estoy en una parte alta. Y Jesús al ver esa ciudad llora, la ve y ve como Dios mismo, porque Jesús también era Dios, ve a futuro lo que le iba a acontecer a esa ciudad y llora. Y mira lo que dice, versículo 42, diciendo, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Verán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Era la profecía de nuestro Señor Jesús, una profecía que para los discípulos le fue un poco misterioso, un poco difícil de entender, porque en su concepto, en su cosmovisión del momento, los discípulos querían que Jesús se sentara como rey sobre Jerusalén y que les librara de la opresión romana, así que no pudieron entender en verdad ellos, fue algo desconocido. Y es que Jesús hace la profecía, esa profecía tiene su cumplimiento en la primera guerra judía. Esa primera guerra que comenzó en el año 66 y que duró hasta el 73 después de Cristo. La ciudad de Jerusalén fue tomada por Vespasiano y su hijo Tito. Si leemos un libro llamado El conflicto de los siglos, allí nos hace una gran ampliación de cómo esta gran ciudad fue tomada, cómo ellos se negaron a entregarse, se negaron, hicieron guerra, pelearon, los judíos pelearon, el pueblo favorecido del Señor peleó
y de esa manera hubo una matanza que, de acuerdo al historiador Josefo, al parecer más de 2 millones de judíos murieron. Algo impresionante. El conflicto de los siglos dice que la sangre rodaba, se escurría, por decir así, se derramaba por las gradas de este maravilloso templo. Cuando Jesús habla a los discípulos, dice: mira este templo, mira todo esto, os aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Para ellos era wow, pero ¿cómo va a suceder eso? Fue encubierto de ellos porque no iban a entender a su plenitud la profecía, pero esa ciudad fue también entregada, fue tomada por el Imperio Romano, y no así. Quiero decirles que Dios nunca los abandonó. Siempre Dios estuvo pendiente de los que eran su pueblo. Viene una gran pregunta también: ¿por qué Dios permitió que Jerusalén fuese destruida? La pregunta es muy sencilla y está en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, donde dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo vieron andar, lo vieron hacer obras, lo vieron predicar, lo vieron amar, lo vieron hablar del plan de salvación, pero no le recibieron. La razón por la cual Jerusalén fue entregada bajo el Imperio Romano fue porque no recibieron a Jesús en su vida, en su corazón. La Biblia dice: vino y no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el derecho, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso es a los que creen en su nombre, a los que no solamente creen, sino que fueron también bautizados. El libro de los Hechos allí nos registra de una iglesia que fueron fieles aún en medio de la persecución. Quiero decirles que no hubo un solo cristiano que pereció en el sitio de Jerusalén. El conflicto de los siglos dice que todos los que recibieron la profecía, porque había una profecía que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejército, debían de salir. El Señor dijo: los que estén en la azotea no desciendan a tomar sus cosas, las que estén en cinta huyan. En fin, bueno, orá para que no sea en invierno, en día de reposo. Pero Jesús dio una profecía muy explícita que se cumplió. Pero todos los que siguieron al pie de la letra la profecía, no pereció ni un solo fiel de Dios. Así la iglesia fue esparcida, fue perseguida en verdad. Fueron a las cavernas, fueron a los montes, las cuevas era su vivienda, sembraban por allá en aquellos lugares. Fue difícil para ellos. Otros en verdad fueron, después de esa gran persecución que Hechos 5 que nos narra, muchos fieles del Señor fueron cautivos, fueron llevados a las cárceles, fueron llevados a las mazmorras, murieron de hambre. Muchos fueron llevados a la guillotina, a los anfiteatros, les fueron puestos pieles de animales, de monte, les echaron perros para que los despedazaran. Muchos de ellos en verdad tuvieron persecución, pero fueron hombres que el mundo no era digno de ellos y que se van a levantar el día de la venida para una maravillosa resurrección. La iglesia también de nuestros días, porque la lección se estaba centrando en dos cosas. Primero, como la nación judía, el pueblo de Israel, fue rechazado por Dios porque Dios vio de que ellos se apartaron de sus mandamientos. Ya lo acabé de mencionar y la Biblia lo dice. A los suyos vino, no le recibieron. Aparte de que no le reciben, ahora ¿qué hacen? Lo crucifican en una cruz de un madero. Aparte de que no lo reciben, ahora lo matan. Y así todos ellos, muchos le rechazaron, aunque no todos. Vemos que una parte creyó, pero también podemos ver en el sermón de Pedro, en capítulo Hechos 2:38, que una parte se arrepintió, se bautizó, y tal vez esa parte también fueron los que experimentaron la persecución. Lo cierto es que todos esos fieles murieron, pero dieron un bonito ejemplo, a pesar de que fueron perseguidos. Hay una bibliografía maravillosa en el libro de los Hechos de la Iglesia, la cual dice, Hechos 2:41, que ellos se reunían en el templo, compartían el pan con alegría y sencillez de corazón en las casas, y de esa manera tenían el favor de toda la gente. Ellos cantaban, oraban, hacían grandes obras, maravillosas obras. No obstante, a pesar de que eran perseguidos, no era
debilitada su fe y estuvieron fieles por encima de todo, por encima de la misma persecución tan arrecia que había contra ellos, pero se mantuvieron firmes. Por eso Hechos 5, allí nos muestra de cuando Ananías y Zafira van a llevar una ofrenda, una promesa que hicieron al Señor. A muchos de ellos les quitaron su casa, les quitaron sus vehículos, sus tierras, y entonces los apóstoles crean un fondo para de esa manera auxiliar a los que les habían quitado. Y allí es donde Ananías y Zafira hacen esa promesa, la cual incumplen y por ese motivo mueren irreprensiblemente. Ya de esa manera, en la segunda parte de la lección sintetizando, nos hablaban de cómo Dios escoge judíos, gentiles, samaritanos, para que de esa manera ahora sean los depositarios de la salvación. Ahí estoy incluido yo, ahí estás incluido tú. El evangelio de aquel entonces es llevado casi a toda parte habitada según Colosenses 1:23, y Dios de igual manera hoy nos pide que nosotros llevemos el evangelio de salvación. Aprovechemos lo que tenemos a nuestro alcance. ¿Cuál fue el pecado de Israel? Quiero leértelo textualmente en una cita de Elena G. White. El pecado del mundo de hoy día es el mismo que acarreó la destrucción de Israel. También estamos nosotros hoy día con el mismo pecado que acarreó la destrucción de Jerusalén. ¿Cuál fue? Les voy a leer. Primero, la ingratitud a Dios. Fueron ingratos. Dios fue bueno, más de 1500 años desde Moisés hasta el tiempo de Jerusalén, después otros 35 años, y la gente fue ingrata, muchos fueron ingratos. Sigue diciendo, la ingratitud a Dios, el descuido de las oportunidades y bendiciones, el aprovechamiento egoísta de los dones de Dios. Todo esto estaba compendido en el pecado que hizo caer la ira sobre Israel. Patriarcas y Profetas 243-244. La ingratitud a Dios, el desaprovechamiento de las oportunidades. Tuvieron muchas casas, tuvieron muchas fincas, tuvieron muchos negocios, mucho dinero, pero no aprovecharon eso para de esa manera poder auxiliar al pobre, para poder enseñar del plan de salvación, mostrar de que hay un Dios grande, un Dios que nos ama, un Dios que tiene muchos planes con nosotros, y que en el plan más maravilloso de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos podamos alcanzar el arrepentimiento. El pueblo judío rechazó esa oportunidad. Que no sea el caso tuyo, que no sea el caso mío, porque tenemos dones, tenemos cosas que Dios nos ha dado, tenemos heredades, y qué bueno es poder siempre que nosotros tengamos una mano amiga para nuestro vecino, para las personas que no tienen que comer, que no tienen tal vez que vestir. No seamos ingratos. Hoy a nosotros nos compete llevar el evangelio a toda nación, tribu y lengua, y Dios quiere que tú te involucres más y más en su misión. Dios quiere que yo también me pueda involucrar en su misión. Hubo algo que a los discípulos les dio mucho valor, lo cual les ayudó a predicar la palabra con determinación, con denuedo, y fue el Espíritu Santo. Según Hechos 1:8, se les dio la promesa y ellos aguardaron en Jerusalén esa promesa hasta que el Espíritu Santo los capacitó y llevaron el Evangelio al mundo habitado. Hoy a nosotros se nos hace la misma promesa de recibir poder. Pidamos esa promesa y preparémonos, porque también va a venir persecución. Que el Señor les bendiga ricamente, pero ricamente.